Queridos estudiantes, estaremos continuando con la resolución del taller de la página 47 con el tema perímetro y área. Bien, tenemos aquí el ejercicio número 2 de la página 47 que dice: calcule el área y el perímetro del trapecio isósceles de la siguiente figura. Y ahí tenemos un trapecio regular, porque vemos que sus lados están, sus lados diagonales, sus lados inclinados son iguales. El libro nos da la siguiente información. Aquí vemos, ¿sí?, que nos da que la base superior o la base que está arriba es de 12 centímetros, la base inferior es de 15 centímetros y nos da la altura del trapecio, que es h igual a 6 centímetros. ¿Listo? Bien, el libro nos da la respuesta. Dice el área es igual a 81 centímetros al cuadrado, y también nos da el perímetro, P mayúscula, igual a 39,37 centímetros. Entonces vamos a tener que resolverlo para confirmar que esa respuesta está correcta. Correcto, entonces ya tenemos aquí un diagrama. En esta parte tenemos el diagrama, ¿sí?, donde tenemos el trapecio, ¿sí?, isósceles. El trapecio isósceles significa que este lado de aquí y este lado de acá tienen la misma dimensión. Esos dos lados son de la misma dimensión, ¿ok? Es decir, este lado y este lado son de la misma dimensión, los lados inclinados. Ok, si nos ponemos a analizar detenidamente, para poder calcular el área del trapecio, debo calcular todo lo que está aquí adentro, toda la superficie que está dentro de este, aquí. Todo esto que está aquí adentro, todo, absolutamente todo lo que está dentro del perímetro, ¿sí? Ya eso lo hemos estudiado en videos anteriores y en el aula también, en el aula de la clase. Todo lo que está dentro es el área de ese trapecio, ¿verdad? Bien, considerando aquello, entonces vamos ahora a ver cómo lo podemos hacer. Si nosotros nos fijamos en esta parte de aquí, aquí hay un triángulo, si se da cuenta, esto es un triángulo rectángulo, esta parte de aquí, ¿sí? Lo que estoy sombreando es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya. Ahora, si yo trazo una línea, ¿sí?, si yo trazo una línea de aquí hasta acá, ¿sí?, va a tener la misma medida de 6, la misma medida que tiene la altura, otra altura, la misma medida, la altura es 6, ¿verdad? 6, ok, 6. Ya. Entonces nos damos cuenta que ahora tengo dos triángulos, ¿sí?, es decir, este de aquí y este de acá, que son idénticos, igualitos. ¿Por qué? Le explico. Aquí arriba, esta unidad de medida de aquí es de 12, esta longitud de la base es 12. Vamos a retroceder un poquito y vamos a poner aquí 12, ¿verdad? Y la base inferior, la base de abajo, digámosle así, la que está en la parte de abajo, es de 15. Aquí está, 15 la de abajo, 12 la de arriba. Por lo tanto, esta medida de aquí, como vemos en verde, también mide, es decir, este lado de aquí también mide, todo esto va a medir 12 centímetros en este caso, ¿no? Es la misma medida de esta base de aquí. Entonces se nos ha formado ahora un rectángulo que tiene de base 12 y también de altura 6, ¿sí?, de altura 6. Ok. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el área? Aquí tenemos que calcular dos áreas. El área del triángulo rectángulo, o de los triángulos rectángulos que están aquí, y el área también del rectángulo que está aquí, en esta parte de aquí, ¿verdad? Listo, listo. Bueno, una vez que tenemos eso definido, ya podemos entonces calcular. Bien, ahora, para calcular este lado pequeñito de aquí y este lado pequeñito de acá, deberían ser iguales, pero por
motivos de gráfica, no son, pero son iguales, ¿ya? Entonces yo tengo que restar simplemente la base más grande, es decir, la base inferior, o la que está abajo, que es más ancha, es de 15, menos la base, este tramo de aquí, la base que mide 12 centímetros. Entonces 15 menos 12, como vemos aquí, 15 menos 12 nos da 3. Ok. Ahora, como este tramo que está aquí, que es 3, nos sobran 3, se tiene que dividir para 2 porque son dos tramos idénticos. Es decir, este pedacito de aquí, la base de los triángulos rectángulos. ¿Sí? Tenemos que dividir entonces 3 para 2. ¿Qué estamos calculando? Este pedacito de aquí, la base de los rectángulos. ¿De dónde sale? De la resta de 15 menos 12, 3 y dividido para 2, porque son dos partes iguales, entonces me daría 1.5. Por lo tanto, ya tengo la base del triángulo, que es 1.5, de cada uno de los dos triángulos. Este de acá también es lo mismo, 1.5. 1.5, ¿ok? Bien, ahora, para calcular el área del trapecio, tengo que calcular el área de los triángulos y el área del rectángulo. Y luego sumar esas áreas, serían 3 áreas, ¿verdad? 1, 2 y 3. 3 áreas y ahí me daría el área total del trapecio. Bien, vamos a calcular primero el área del triángulo. El área del triángulo es igual, vamos a poner aquí, área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Bien, base por altura sobre 2 sería igual entonces a la base, que es 1.5 por la altura, que es 6 dividido para 2. Y esto nos da 9 sobre 2. Y 9 dividido para 2 es igual a 4.5. Bien. Entonces ya tengo el área de un triángulo. Como son dos triángulos, tengo que sumar más 4.5 otra vez, el mismo valor, ¿verdad? Porque son dos triángulos que hay ahí, dos triángulos rectángulos. Entonces serían 9 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Ya tenemos en este momento el área, esta parte de aquí, el área de este triángulo y el área de este triángulo de acá, que son las mismas, que sumados dan 9. Ok, listo. ¿Qué nos falta calcular ahora? El área del rectángulo, es decir, toda esta área que está aquí adentro, todo esto, esta área del rectángulo. Y la fórmula para calcular el área del rectángulo ya la sabemos, ¿verdad? Área del rectángulo, vamos a poner aquí, área del rectángulo, es igual entonces a la base, que es 12, esta base que está aquí, ¿verdad? 12 por la altura, que es 6. 12 por 6. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría 12 por 6? 12 por 6 nos daría igual a 60. ¿Sí? Nos daría igual a 60. ¿Listo? Bien, aquí he cometido un error de cálculo. Aquí no es 60, es 72. 12 por 6 es 72. Bien, ahí sí. Bien, una vez que ya tenemos el área de los triángulos y el área del rectángulo, lo sumo. Entonces, área del trapecio, ¿sí? Área T o total es igual entonces a la suma de 9 más 72. ¿Sí? Y 9 más 72 me da como resultado 81 centímetros al cuadrado. ¿Sí? 81 centímetros al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos calculada el área del trapecio. Nos falta calcular ahora el perímetro del trapecio. Para calcular el perímetro, yo debo tener todos sus lados, ¿ya?
tengo el lado grande, el lado de abajo, yo voy a borrar un poquito aquí, ya esto ya lo borramos. Bien, voy a borrar esto. Tengo 15, aquí ya sabemos que esto mide 15. Todo esto va a medir 15, ¿verdad? Es lo que nos dice el libro. O sea, toda esta base de aquí, toda esta base de aquí, todo esto mide 15. Ok. Ahorita nos interesan los lados porque estamos calculando el perímetro. El perímetro es igual a la suma de todos sus lados. ¿Cuántos lados tiene este trapecio? Tiene 4 lados. Conozco 2. Conozco el de 15 y conozco el de 12. ¿Ok? Me faltan los lados diagonales o los lados inclinados. ¿Cómo calculo el valor de estos lados? Pues bien, ahí sí tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras por medio del triángulo rectángulo que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde este lado de aquí vale 6 y el lado de acá vale 1.5. ¿Verdad? Y aplicamos teorema de Pitágoras, ¿ok? Bien, queridos estudiantes, entonces, para calcular el perímetro, como habíamos indicado, nosotros necesitamos calcular, tener todos los lados. Aquí tenemos un lado de 15, el otro de 12, pero nos faltan los lados inclinados. Como son iguales, porque es un trapecio isósceles, entonces vamos a calcular este lado de aquí por medio del teorema de Pitágoras, ¿sí? Trasladamos acá afuera una gráfica de este triángulo rectángulo y vemos que el lado inclinado, que se llama hipotenusa también, va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, eso lo puede usted confirmar con su calculadora. 1.5 elevado al cuadrado es 2.25, ¿sí? Y sumando 36 más 2.25 dentro del radical me da 38.25. Por lo tanto, sacando la raíz cuadrada de 38.25 me da 6.18. Ahora, ese es el valor de un lado. Por lo tanto, como el otro lado es igual, el lado inclinado, también le pondría el valor de 6.18. Ahora, para calcular el perímetro, bueno, como ya tengo todos los lados, ¿verdad? Tengo 6.18, tengo 6.18, ¿verdad? Y tengo 12 y 15. Entonces, voy a multiplicar por 2, 6.18, como está aquí, y lo voy a sumar más 12 y más 15. Entonces, 6.18 por 2 me da 12.37, 12 más 15 me da 27, y sumando estos dos términos, 12.37 más 27, me da el perímetro igual a 39,37. Y es el perímetro que yo tengo aquí, 39,37. Por lo tanto, hemos resuelto o hemos respondido la pregunta del valor del área y del valor del perímetro de ese trapecio. Correcto. Ahora vamos a realizar los otros dos últimos ejercicios. Listo. El tercer ejercicio dice: Nicolás construyó un corral para su perro. El corral tiene forma de triángulo equilátero y un perímetro de 240 centímetros. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el área del corral, pero en metros al cuadrado? Esta parte hay que tener mucho cuidado, queridos estudiantes, porque una cosa es centímetros, ¿verdad? Y otra cosa es metros. ¿Sí? Entonces vamos a tener que al final hacer una conversión de unidades. Ya vamos a explicar eso. Bien. La respuesta según el libro tiene que darnos 0,28 metros, 0,28 metros al cuadrado. Bien. Como siempre, hacemos la gráfica o el diagrama. En este caso es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, como sabemos, tiene todos sus lados iguales. Es decir, que este lado de aquí es igual a este y también es igual a este. Todos tres son iguales. Pero tenemos un dato que nos dan, que es el perímetro. El perímetro es igual a 240 centímetros.
Ahora, ¿cómo calculo el valor de los lados? Porque me interesa saber los lados, lo que mide en cada lado para poder calcular el área, ¿verdad? Entonces dividimos 240 para 3. ¿Por qué para 3? Porque es el número de lados que tiene este triángulo. Y como son iguales, entonces da 240 para 3 igual a 80. Ok, tenemos ya el dato de cada uno de los lados, que es 80. Entonces vamos a poner aquí 80, ¿sí? 80 y 80. Acá. Bien, ya tenemos los 3 lados, ¿verdad? Una vez que tenemos los 3 lados, vamos a calcular el área de ese triángulo por la fórmula de Herón. Por la fórmula de Herón. ¿Listo? ¿Qué dice la fórmula de Herón? Que debo tener primero el semiperímetro y de ahí multiplicar por los paréntesis, donde va a estar el semiperímetro menos cada uno de esos lados. Como los lados son iguales, van a ser las mismas restas. Pero vamos a calcular primero el semiperímetro. Tenemos que el perímetro es 240. Semiperímetro significa dividir para 2. 240 dividido para 2 me da 120. Bien. 120. Ahora, vamos a calcular el área. Dentro de la raíz cuadrada vamos a poner 120 por 120 menos 80, por 120 menos 80 y por 120 menos 80. Esto lo podemos hacer con la calculadora. Primero restamos 120 menos 80, que da 40, ¿verdad? 120 menos 80 da 40 y 120 menos 80 también daría 40. Entonces tenemos que multiplicar 40 por 40 por 40 y por 120, que nos da 7.680.000. A esa cantidad le sacamos la raíz cuadrada, como ve aquí, y me sale 2.771,2813 centímetros al cuadrado. Aquí viene la parte que tenemos que tener cuidado. Centímetros al cuadrado. Pero a mí me piden la respuesta en metros al cuadrado. Entonces simplemente tenemos que dividir, ¿sí?, ese valor, es decir, los 2.771,2813 para 10.000. Y ahí tenemos ya la conversión a metros al cuadrado. Entonces dividiendo 2.771,2813 para 10.000 nos da 0,277123. Aquí faltaría el 3. ¿Ok? Metros al cuadrado. Ahora podemos redondear a 2 cifras decimales. Como les explicamos en ejercicios anteriores, nos ponemos aquí, observamos el dígito que sigue después de ese 7 y resulta que es un número 5 o mayor que 5, en este caso 7. Por lo tanto, a este valor de 7, este dígito le vamos a aumentar en una unidad. Y nos quedaría así como está aquí, 0,28 metros al cuadrado. Ese sería el área tal cual nos sale también en el libro. Entonces hemos calculado el área del corral que construyó Nicolás para su perrito. 0,28 metros al cuadrado. Listo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, entonces tenemos ya el diagrama. Aquí tenemos el diagrama, lo primero que debemos hacer, como siempre decimos, ¿verdad? El dibujo. Entonces el trapecio isósceles significa que estos dos lados diagonales son iguales. Por eso le ponemos A y el otro también A. Nos dan la base más grande, la más ancha, que es de 40, y la base más angosta, que es la de arriba, que es de 30, y nos dan el perímetro, que es 110 metros. Entonces el perímetro de un campo tiene forma de trapecio isósceles y mide 110 metros. Las bases miden 40 metros, aquí está, y 30 metros. Calcule los lados no paralelos y el área del campo, es decir, calcular A y el área total. Como vemos, hicimos ya un ejercicio anterior, aquí hay 3 figuras, 3 polígonos, 2 triángulos rectángulos que son idénticos y tenemos un rectángulo interior. Entonces, tenemos que calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Tenemos que calcular del rectángulo el área de los triángulos, ¿sí? Y sumarlos, ¿verdad? Sumarlos y encontramos el área total. Bien, pero ¿cómo encontramos A? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo encontramos A? Bien, no podemos aplicar aquí Pitágoras porque no tenemos la altura. Si tuviéramos la altura, ahí sí, podríamos calcular Pitágoras. Entonces vamos a calcular la fórmula de perímetro. Entonces decimos que perímetro es la suma de todos sus lados. Es decir, de A
más A, más 30 y más 40. Y aquí está. ¿Sí? Ahora, A más A, sabemos que una A más una A es 2A. ¿Y cuánto vale el perímetro? Vale 110, ¿verdad? Entonces, 110 es igual a 2A. ¿Dónde sale el 2A? De A más A. Una A más una A, 2A. Y 70 sale del sumar 30 más 40. Luego, este 70 lo trasladamos al otro lado, pasa con signo negativo, menos 70, y nos quedaría 110 menos 70 igual a 2A. Seguimos despejando, seguimos buscando el valor. Tenemos que encontrar el valor de A. 110 menos 70 es igual a 40. Y este 2 que está multiplicando con la A pasaría a dividir al otro lado. Entonces 40 dividido para 2 es igual a 20. Por lo tanto, A me sale igual a 20. A igual a 20. Este es un dato importante porque ese es justamente una de las preguntas. ¿Cuánto vale cada los lados no paralelos? Entonces cada lado vale 20 metros. Entonces A, aquí tendríamos que A valdría 20, ¿verdad? Y este también valdría 20. Ya tenemos esos datos. Ahora sí, vamos a calcular ahora las áreas. El área de los triángulos y el área del rectángulo. Vamos a calcular primero el área de los triángulos. O sea, el área de los triángulos se calcularía, ahí sí tendríamos que aplicar Pitágoras. Si hacemos un dibujito aparte, este diagrama, donde tenemos aquí el triángulo, el lado inclinado vale 20, que es A, ¿verdad? El lado de abajo es la resta de 40 menos 30 dividido para 2, como vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? 40 menos 30 y dividimos para dos partes iguales. 40 menos 30 es 10 dividido para 2, 5. Por eso aquí da 5. Este lado de aquí da 5. Que este es el mismo de aquí. 5 aquí, 5 acá. Si yo sumo 5 más 5, 10 más 30, me da 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Ahora, una vez que ya tenemos eso, ahora sí podemos calcular el lado B o la altura del trapecio, que sería uno de los lados del rectángulo y también del triángulo. Entonces, o la altura del triángulo. Entonces, vamos a calcular por Pitágoras. Dice raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, 5 al cuadrado es 25. 400 menos 25 es igual a 375. Sacándole la raíz cuadrada, 375 nos da 19,36. Vamos a confirmar eso con la calculadora. Raíz cuadrada, ¿sí? Siempre confirmemos, queridos estudiantes, la raíz cuadrada de 375 es 19,36. ¿Sí? 400 menos 25 es 375 y sacamos la raíz cuadrada, 19,36. Es lo que tenemos aquí, 19,36. Esa sería la altura del triángulo y también uno de los lados del rectángulo al mismo tiempo, ¿no? Sí, vamos a calcular entonces el área del rectángulo, que sería 30, es decir, este lado de aquí, 30, o este que da aquí es lo mismo, 30, sí, que es el mismo de acá arriba, ¿verdad? 30, entonces aquí vamos a poner 30. Por la altura, o por el otro lado, que es 19,36. 19,36, ¿verdad? Listo. Ahora sí, una vez que ya tenemos eso, multiplicamos y nos da 580,95. Vamos a confirmar con la calculadora nuevamente si ese es el valor correcto. 30 por 19,36 es 580,80. Vamos a repetir. 30 por 19,36 igual 580,80. Bien, correcto. Ahora sí tenemos 580,80. ¿Sí? Ya tenemos el área del rectángulo, ¿verdad? Es decir, esta área de aquí, toda esta área que está aquí adentro del rectángulo, ¿verdad? Todo eso. Nos faltaría calcular el área de los triángulos, ¿sí? Y después sumarla para encontrar el área total del trapecio. Bien, el área del triángulo es base por altura, que sería la base 5 por la altura 19,36 dividido para 2.
5 por 19,36 es 96,80. Dividido para 2 nos da 48,40. Ya lo confirmé, 48,40, ya está confirmado, entonces podemos decir que ahora sí tenemos esto. Ahora, ese es el área de un triángulo. Son dos triángulos que tienen el mismo valor, entonces vamos a sumar dos veces, ¿verdad? Vamos a sumarlo dos veces. Bien, ahí nos faltó esta parte. Vamos a sumar aquí. Y entonces el resultado va a cambiar. Vamos a ver, 580,80 más 48,40 más 48,40. Y eso nos da 677,6. 677,6. Ok, vamos a corregir aquí, 677,6. Y es el mismo valor, prácticamente el mismo valor que nos ha dado en el libro, 677,6 metros al cuadrado. Entonces, con eso hemos respondido la pregunta que nos hacen. ¿Cuánto miden los lados diagonales y cuánto miden el área del campo? Bien, listo, queridos estudiantes, con esto hemos terminado este taller, el taller de la página 47 del tema perímetro y área, ¿sí? Y les deseo pues que sea de provecho este tutorial, este video, y adelante en sus estudios. Dios me los bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad.